Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, jueves 22 de diciembre de este 2016. Comenzamos una nueva mirada financiera en el día de hoy, acompañada de Rafael Berguán, académico de la Universidad de Chile y también investigador del CEP. ¿Cómo estás, Rafael? Centro de Estudios Públicos, Centro de CEP Estudios, con C. CEP con C, exactamente. Así ¿Porque es. hay un CEP con S? Ah, sí, por el Sistema de Empresas Públicas. No. Centro de Estudios Públicos. Sí. Bueno. Bienvenido. Hace tiempo que no podíamos coordinar una venida al programa. Sé que estás como muy ocupado con programas de televisión semanales. Ahí te hemos visto comentando no solo de economía, sino que de política también. Sí, bueno, según yo desde la economía, pero la Desde verdad la es que economía. al final hemos terminado hablando de política la mayor parte de las veces. Bueno, y vamos a hablar, siempre la economía se nutre o se mezcla con lo que es el sistema político, lo hemos dicho muchas veces en este programa, y de eso vamos a estar conversando ya este final de año que se nos acerca. Ya estamos a puertas, ¿no es cierto?, de dejar este 2016, de los desafíos de este 2017. También hoy día, hablando de la coyuntura, precisamente en el día de hoy, tenemos algunas informaciones relativas al cobre, a la ley reservada al cobre. También a nivel internacional tenemos noticias relativas a Estados Unidos, a la primera economía del mundo, y cómo sorprende al mercado con un crecimiento de un 3,5% mayor del 3,2% que había esperado los analistas. Pero antes, Rafael, vámonos a los mercados. Partimos con el Nikkei de Tokio, que descendió en el día de hoy un 0,09, el Hang Seng también abajo un 0,80, la bolsa de Shanghái descendió un 0,08. ¿Qué pasó en Europa? Resultados mixtos, porque mientras el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,17%, el CAC 40 de París descendió un 0,11%, el DAX alemán también abajo un 0,22% y el IBEX 35 de España bajó un 0,5%. En Estados Unidos también, la verdad que la tónica en el día de hoy en las bolsas es el color rojo. Nos vamos al Dow Jones, que desciende un 0,26, el Standard & Poor's también un 0,32, Nasdaq abajo un 0,59. A nivel local, el IPSA baja un 0,31% y el IXPA también desciende un 0,26. ¿Qué pasó con el cobre? Retrocedió hoy día en la Bolsa de Metales de Londres 1,31 y se ubicó en $2.46 la libra. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un alza de 3,6 pesos, terminando en 6,75,8 comprador y 6,76,10 vendedor. Recuerde usted que también nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través de Twitter, @infinitafm. Rafael. El dólar, lo último que tú decías, la variable que probablemente podría cambiar más el próximo año, ¿no? A propósito del IPOM que se presentó y del Banco Central confirmando lo que las expectativas de mercado querían escuchar, que es que va a bajar la tasa muy probablemente el próximo mes. Próximo mes y en marzo también, Y en ¿no? marzo también, según el mercado. Eso no está tan confirmado, que va a bajar en enero, a esta altura es lo más probable. Mientras Estados Unidos durante la misma semana confirmó que va a ser más agresivo en su normalización de tasas. De abajo hacia arriba, nosotros de arriba hacia abajo, podríamos en 12 meses más, por primera vez en casi una década, tener tasas en Estados Unidos y Chile de Banco Central casi iguales, y eso, si una cosa tiene? hace, es van en la misma dirección en términos del efecto, ¿no es cierto? Cuando la tasa en Chile cae, se hace menos atractivo traer capitales de corto plazo al país, porque ya no rentan tanto. Cuando la tasa en Estados Unidos sube, se hace más atractivo llevar los capitales a Estados Unidos, que es un país muy estable. Por lo tanto, los dos efectos se potencian y lo que hacen es subir el valor del dólar. Todo el mundo va a estar interesado en llevar dólares a Estados Unidos. Es menos atractivo además traerlos a Chile. Ambos efectos llevan a que el dólar suba. Hay muchos que están preocupados que si lo que el Banco Central de Estados Unidos anunció, Janet Yellen en su comunicado hace una semana atrás, que debería subir la tasa al menos 4 veces en los próximos 12 a 16 meses, a 18 meses, año y medio, y que en Chile caiga 2 veces, que eso podría llevar el dólar. Algunos están hablando de un dólar en 7.30, 7.40, pero obviamente que no hay modelos que te permitan predecir eso. Pero yo creo que es la variable a monitorear durante los próximos 12 Bueno, por meses. supuesto, sobre todo cuando el nuevo presidente de Estados Unidos habla de medidas que podrían generar mayor inflación, y ahí por supuesto Claro, que la también. Reserva Federal pudiera estar, sabemos que está preocupada y monitoreando lo que pasa con la inflación. ¿Y en Chile solo una línea? Dale. Si el dólar sube,
Hay que recordar que ahora que la inflación va de más a menos, e incluso se piensa que va a estar bajo 3%, estuvo sin embargo casi 3 años más bien cerca del 5%, y cuando el Banco Central hace el mea culpa hacia atrás, en el sentido que ellos proyectaban inflación más baja en Chile, y trata de explicar por qué la inflación estuvo tanto más arriba del 4% techo del rango meta del Banco Central, la explicación fundamental que dan es lo que pasó con el dólar, que había estado por sobre 700 pesos por un rato largo. Por tanto, esta cuestión también engancha con una preocupación de la inflación en Chile que se contradice con la eventual bajada de tasa. Y con esto cierro, el mercado entonces lo que ve es una bajada de tasa en Chile en el corto plazo agresiva, pero al mismo tiempo ve una reversión rápida de marzo del próximo año a marzo del 2018. Entonces está viendo como una especie de U. El mercado baja la tasa y sube. Pero fíjate que también esa ha sido la tónica y fue siempre el discurso, ahora tu colega, Rodrigo Vergara, expresidente, gran colega. Nosotros nos estamos llenando de presidentes del Banco Central en el CEP. Mira. Tenemos a Vittorio Corvo, eminente economista, y ahora a Rodrigo Vergara. La verdad. Un lujo. Un lujo trabajar con ellos. ¿Qué es lo que dijo durante todo este año? ¿Te acuerdas cuando se tildaba, bueno, cuándo va a haber un aumento de tasa del Banco Central? Le decía, cuidado, hay que monitorear el dólar, es importante, todo lo que se pueda generar, solamente mirar si esta inflación es solo por el tipo de cambio, qué pasa con la inflación relativa subyacente o relativa a los cuánto servicios. Cuánto de esto es estructural, cuánto de esto es algo que después se revierte y uno no puede estar subiendo y bajando las tasas en función del ciclo. Del ciclo de una variable que creemos con una alta probabilidad va a cambiar la trayectoria que tiene hoy día. Ya que hablamos de Estados Unidos, Rafael, terminemos con un poco la noticia de lo que salió en el día de hoy, que tiene que ver con la economía de Estados Unidos, que creció más rápido de lo estimado inicialmente en este tercer trimestre y registró su mejor desempeño, fíjate que en 2 años, con un sólido gasto del consumidor y un fuerte incremento de las exportaciones, especialmente de un producto como la soya. Se expandió el PIB de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, en una tasa de 3,5% en vez del 3,2% previsto anteriormente, que lo informa el Departamento de Comercio en su tercera estimación de este PIB. Estamos hablando... Es justamente esa información, ese dato, el que muchos piensan alimentó el discurso de la Reserva Federal hace una semana. A esa altura el Banco Central de Estados Unidos tenía ya suficiente información que le permitiría saber que venía mejor la cosa en términos de crecimiento para justificar el que tiene que ver la normalización de tasas en Estados Unidos, que siguen bajo 2%, están, ¿no es cierto?, en torno al 1,5%, que tiene que empezar a moverse. Recuerden que en Estados Unidos, a diferencia de Chile, el Banco Central tiene muchos consejeros, creo que son 12, acá son solamente 5, y además de que son muchos y por lo tanto hay más espacio para distintas opiniones, ellos tienen libertad para emitir juicios personales, algo que aquí jamás ocurriría. Uno no escucha a un consejero en Chile diciendo, mira, yo creo que la cosa tiene que ir por acá, y a otro diciendo algo distinto. No, todos son alineados. Son alineados y lo que se conoce es la decisión colegiada. En Estados Unidos, sin embargo, los consejeros opinan a título personal. Entonces nosotros primero tenemos muchas opiniones, porque hay 12, no 5. Y segundo, por la cultura de opinión personal, sabemos en los últimos días que algunos de ellos han dicho incluso que la tasa de política monetaria, algo que el banco no ha planteado como comunicado, pero sí a título personal han dicho que la tasa de Estados Unidos debería crecer no solo 4 veces 25 puntos base, es decir, 1% más durante los próximos meses, sino que debería pensarse a mediano plazo en llegar a 3 o 4%. ¿Y tú crees que es un escenario completamente distinto distinto al de los últimos 10 años? Genera mucho ruido porque, por ejemplo, si la tasa de interés sube, aparte del efecto real que tiene en términos de endeudamiento, de posibilidades de construcción, etcétera, por el efecto de largo plazo en los proyectos, ¿no es cierto?, inmobiliarios, tiene un efecto en el mercado financiero que es muy relevante y que se notó en Chile en el último tiempo con la caída del Fondo B. Como cuando asumió Trump, cuando las tasas de interés suben, los bonos y la renta fija, que la gente piensa que son fijos. Lo que es fijo es la promesa del papel, pero en realidad como los papeles se transan en el día a día y están con una tasa pegada, que es una tasa fija, cuando la tasa de mercado cambia, el valor de esos papeles cambia. Si la tasa de mercado cae, papeles que están con una tasa de interés más alta se hacen más atractivos. Y si la tasa de interés sube, los bonos con una tasa fija se hacen menos atractivos. Entonces lo que pasó en el último tiempo es que con la elección de Trump se generó mucho ruido, hubo varios que empezaron a decir que Estados Unidos iba a empezar a gastar mucho por el plan de infraestructura agresivo que tiene y eso iba a presionar las tasas de interés al alza. Y entonces el mercado respondió adelantando los aumentos de tasa. Y tuvimos aumentos de tasa de 50 puntos base que pasaron de 1 a 1,5. Eso es un aumento de 50%. Y eso hizo que un montón de papeles de renta fija que se están transando permanentemente en las AFP bajaran de valor.
se hicieron menos atractivos porque tienen tasas de interés implícitas que son menos, ¿no es cierto?, menos interesantes en comparación a lo que pasó en el mercado. Y al bajar de valor nos encontramos con que el fondo E tuvo la peor pérdida en un par de décadas, tengo entendido. Entonces, lo que pasa con las tasas de interés... Y hay muchas personas que siguieron un poco las recomendaciones de cambiarse de un fondo a otro, perdieron. Porque se tragaron la caída. Sí, ahora las tasas se revierten y en Chile las tasas primero subieron 50 puntos base y después bajaron 30. Entonces los papeles tendieron a recuperarse un poco, no cayeron tanto como al principio. Los que se fueron el segundo o tercer día se comieron completamente la pérdida. Y es un poco la crítica que uno hace, lo que hemos conversado también en este programa, cuando hay estos anuncios y la gente se va en estampida de un lado al otro. Claro. Muchas veces el anuncio es un día, pero cuando ya se hace efectivo el cambio, las personas perdieron la ganancia. Ya no tienen cómo recuperar porque no tienen cómo recuperarlo porque están fuera. Eso a mí me parece muy riesgoso. Claro, por supuesto que sí. El mercado financiero es un mercado muy volátil. En el día a día puede cambiar significativamente y uno puede tener pérdidas de 5, 6 o 7% en momentos inusuales, que es mucha plata. Por lo tanto, cuando uno está pensando en previsión, que es algo para el largo plazo, uno debería tratar de, aun cuando las opciones de los fondos te permiten elegir, yo creo que el espíritu que está detrás de esto es más bien taparse los ojos, los oídos y no estar tan atento al día a día, porque en realidad uno esperaría que la rentabilidad de los fondos de inversión respondan a variables más de largo plazo y no, al final estos efectos así de cortísimo plazo, resultados de noticias inesperadas como la elección de Trump, deberían tender a cancelarse en el tiempo. Bueno, yo he aprendido de ustedes los economistas que es importante mantener y mirar siempre la tendencia, más que el factor puntual, que es eso lo que marca el ritmo y sobre eso... todo cuando el objetivo es de largo plazo. Exacto. ¿No es cierto? Si tú estás especulando, bueno, la especulación viene con altas ganancias, pero también con altas pérdidas posibles. Sí, pero para personas que están en una pensión, exactamente, o sea, ellos no están especulando con la plata que les queda para el bolsillo después cuando se jubilen. Mira, solo para provocar, pero yo estuve en un comité técnico que analiza el sistema previsional entre el 2008 y el 2011, y había ahí uno de los principales expertos en Chile de pensiones, que es un profesor de la Universidad Católica, de apellido Walker, Eduardo Walker, y Eduardo siempre decía, mira, el tema de los multifondos no es tan obvio conceptualmente que deje a la gente mejor, porque uno no, por un lado uno dice, oye, que la gente tenga la posibilidad de elegir los que son más agresivos, menos agresivos, sea en el fondo A, el fondo E, pero por otro lado, tú no quieres que la gente esté especulando en función de su agresividad o no en el mundo de las pensiones. Tú la verdad que lo que quieres es garantizar cierto piso que le permita a cualquier persona tener una vejez digna. Ese es un desafío desde la perspectiva de los recursos, y por eso está toda esta discusión de la reforma previsional, pero también es un desafío en términos de que no haya personas en el día a día que estén tomando decisiones que después por una crisis pierdan 30, 40%, claro, es muy inusual, del fondo que acumularon durante una vida de esfuerzo, como resultado de una crisis subprime, que eso es muy injusto, y no debería ocurrir. Entonces hay gente a la que no le gusta que exista esta posibilidad de que incluso en fondos como el E, que deberían ser bastante estables, se puedan producir pérdidas como las que ocurrió el otro día. Y piensan en que en realidad tal vez esos papeles deberían estar ahí siempre a término. Hay que buscar, no sé, seguro... Bueno, hay que buscar un montón de fórmulas, y por eso, como dices tú, se ha abierto esta discusión. Yo te diría que fue la discusión del 2016, el tema de las pensiones, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando se conoce esta pensión millonaria de gendarmería y se pone un poco en paralelo con las pensiones de la mayoría de los chilenos y se empieza a ver cómo reformar este sistema que generó, por supuesto, hay un ambiente técnico, se genera una comisión, también hay un ambiente que no es técnico y que generó mucho ruido, ¿no es cierto?, todas las manifestaciones con Noma AFP que desgraciadamente llegaron a la violencia en algunos aspectos, pero en esencia se abrió un tema muy importante, y el tema de las pensiones, y ahí está. Yo diría que como el gran desafío para el 2017 es seguir eso que pasó con los lineamientos de la Comisión Bravo. Hoy hay una entrevista a David Bravo en uno de los diarios. Sí, creo que es la tercera, aquí en el Pulso lo estoy mirando. Sí, por eso interesante leerla porque él es una persona que claramente es más bien de sensibilidad concertacionista, o no, la mayoría si tú quieres, por lo tanto no tiene sentido, no, pues por eso, está para nada eso es interesante, porque el sesgo de él va en la dirección opuesta. Sí, no está para nada conforme, que uno crea que está hablando desde la crítica política partidista, sino que él tiene que estar hablando desde la mirada técnica que él ha cultivado durante un par de décadas. Pero claro, si piensa que él es bastante crítico de lo que se ha estado haciendo en el último tiempo en esta posible reforma. Exactamente, y ahí habla, bueno, sabemos dónde viene también. David Bravo viene del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, un hombre esencialmente muy técnico y que yo creo que puso todo su esfuerzo en desarrollar un planteamiento acorde a las necesidades, y ahí está, pues entrampado, ¿no es cierto?, en este 5%, que si se va a un fondo solidario, que si se va a la cotización de todas las personas, y la verdad que lo que hace falta es poner en acción algo que es
fundamental. Sabemos que hay que reformarlo. Tenemos que mirar los casos. Siempre a nosotros nos encanta compararnos con los países de las OECD. Y obviamente que ahí hay ejemplos de cómo, por ejemplo, las pensiones, cómo hay que hacerlo para lograr una mejor pensión. Y yo creo que es el minuto de sacar, como dices tú, el tinte político y ver un poco el tinte más técnico. Que eso cree David Bravo que hizo falta. Exactamente, a mí la política no me molesta, al contrario, si vivimos en democracia y la política está en el día a día y tiene que estar en el día a día, y la técnica no puede eliminar la política, pero hay momentos y hay situaciones en las cuales uno tiene que privilegiar ciertos aspectos técnicos cuando uno está convencido que al final le van a hacer bien a la gente. Y yo creo que en estas materias, por ejemplo, la necesidad al final del día, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, de que hay una contribución mayor, de que, no sé, voy a decir algo nada más que para molestar, porque creo que esto genera ruido, de que las mujeres tienen que cotizar un número de años mayor, lo que no significa que no tengan que tener derecho, como hizo la reforma del 2008, a conseguir cierta compensación por el doble rol que juegan en la sociedad. ¿No Exactamente, y los hombres también, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. También, o sea, como tú dices, es políticamente incorrecto, pero es una realidad que un hombre a los 65 años es un hombre completamente activo, un hombre que le queda 20 años. ¿Sabes de dónde viene eso? Eso viene de Otto von Bismarck a fines del siglo XIX, un canciller alemán que implementa por primera vez un sistema de seguridad social en el que se junta plata y esa plata el Estado la devuelve. Pero cuando Otto von Bismarck impone este sistema en Alemania a fines del siglo XIX, lo hace con 70 años para la jubilación, no a los 65, 70 en aquellos años. Y la expectativa de vida a fines del siglo XIX era 42 años. Entonces, cuando la gente vivía 42, lo puso en 70, ahí nunca iba a faltar plata. Ahora que la gente vive 84, 82, dependiendo si es hombre o mujer, lo tenemos en 65. Es absurdo. Entonces, los por números supuesto, no dan. exactamente. Esta es una discusión mundial. Es una discusión mundial y como tú mismo dices, los números no dan y hay que adecuarse un poco a las expectativas de vida y a toda la dinámica que ha estado cambiando en nuestro país y también en el mundo. Hoy se nos pasó volando la primera parte del programa. Y todavía no empezamos a hablar de lo que íbamos a hablar. No, de lo que íbamos a hablar, pero no importa. Si esa es la gracia, cuando uno empieza a conversar se va a hacer un tema interesante, voy a en otro, pero ya, la segunda parte del programa nos ponemos las pilas, son las 2:17. Estoy conversando con Rafael Verguán, investigador del CEP, Centro de Estudios Públicos, y también académico de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Vamos a la pausa. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera este jueves 22 de diciembre junto a Rafael Verguán, académico de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos. Vámonos hoy día a una noticia que tiene que ver con el cobre. Fíjate que hoy se aprobaron dos leyes relativas al cobre. Una tiene que ver con la ley reservada, que ya a partir de hoy se publica, con esta publicación en el Diario Oficial, ya no es ley reservada al cobre. Según esta mañana se publicó en el Diario Oficial la ley 13.196, donde se exige la publicación de esta ley reservada al cobre como la medida deja de ser secreta. Pero no se cambió el mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo? Que el 10% de las ventas, no de las utilidades de Codelco, sean entregadas para las Fuerzas Armadas. Y en forma paralela, el ministro de Hacienda habló sobre esta capitalización que ya se había dado a conocer la semana pasada o hace 10 días. Un poquito antes. Sí, de 1.000 millones de dólares a Codelco. ¿Y qué es lo que hizo?
dijo, este proyecto de ley es importante para Codelco, dijo el ministro de Hacienda, porque como ustedes saben, Codelco en momentos en que el precio del cobre es bajo, tiene que endeudarse para poder cumplir la ley en términos de financiamiento de la ley reservada, y eso es lo que queríamos reversar y dar la posibilidad para que el 2016 y eventualmente en el 2017 no tenga que endeudarse tanto por este factor. Te cuento cuál es el problema en mi cabeza. El 2007, el año antes de la crisis subprime, el precio del cobre estaba más o menos en $2. ¿De acuerdo? Ese era el precio del cobre en ese momento real, valor de ahora, ajustando por inflación. Hoy día está en 2.50, 2.60. Y el promedio para el año va a estar en 2.25, algo así. Entonces estaba en $2. Entonces estaba 20% más bajo que hoy, 10% más bajo que el promedio de este año. Entonces, ¿qué pasa que el ministro dice que el precio está tan bajo? Bueno, primero que el precio no está tan bajo, porque el promedio histórico es el que teníamos en el 2007. Si uno se remonta al año 50 hasta la fecha, eres en torno a $2. De hecho, Ricardo Lagos el año 2001 tenía un precio del cobre en 0.70. O sea, casi la mitad de uno, imagínate. Qué increíble, uno pierde la perspectiva del precio del cobre hace unos años atrás. Ha sido desafiante, claro. Entonces, insisto, no estamos con un precio tan bajo. ¿Qué es lo que, sin embargo, es correcto en mi análisis? Estoy haciendo una caricatura, lo que dice el ministro. Es verdad que el precio del cobre no está tan bajo, de hecho está 20% sobre el promedio histórico, pero el costo de producir, de extraer cobre el año 2007, ese mismo año era $1 y hoy día también es $2. Entonces, mientras el costo era la mitad del precio, hoy con un precio más alto, el costo es prácticamente igual al precio. Entonces, más allá de la discusión que da para varios programas, hay una cosa en la que están todos de acuerdo, que sería importante para que Codelco siga siendo una empresa rentable, porque si tenías el costo en el precio, una cosa no den, aunque el precio sea alto en términos históricos. Y es que tienes que hacer inversiones para poder productivamente seguir extrayendo cobre, que cada vez está con una ley menor y más profunda. Exacto, y ahí están los proyectos estructurales de Codelco. Platas de largo plazo. Claro, si esa plata se va a gastar en bonos para los sindicatos, y solo estoy provocando para generar una discusión constructiva, eso no queremos que sea cierto, en la medida que no tenga justificación a largo plazo. Exacto. Lo que queremos es que se hagan las inversiones necesarias, que en el último tiempo, no los últimos 3 años de este gobierno, en la última década, según los técnicos, se fueron dejando de lado por diversas razones. Entonces eso requiere plata. El problema es que poner 10% de las ventas en un contexto en el que los costos son tan altos, es mucha plata. No dejaba plata para las inversiones de largo plazo que Codelco quiere hacer. Por otro lado, hay gente que dice, bueno, pero esas inversiones tienen que ser contra algo, que la empresa siga modernizando su gobierno corporativo, que haga un plan de ajuste de costos, etcétera. Y eso es lo que el ministro Valdés ha estado tratando de imponer. Ahora, en esa situación estamos hoy día, y el ministro dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es que entonces voy a ponerles plata para poder pagar el 10% que tienen que pagarle a las Fuerzas Armadas, que es a esta altura está absolutamente obsoleto como mecanismo para financiar seriamente la seguridad. ¿Te acuerdas que Andrés Alamán tenía un plan, un plan quinquenal? El 2011 Andrés Alamán introdujo una ley que reforma la ley reservada del cobre, la transforma radicalmente y busca tener una manera moderna, exacto, más allá de los detalles de la ley, una manera moderna de financiar las Fuerzas Armadas, porque también hay que ser realista. O sea, un país tiene que defenderse. Tiene que tener sus Fuerzas Armadas, supuesto. Y eso requiere un mínimo de seriedad, y la manera como lo estamos haciendo hoy día está obsoleta. Se introdujo esa ley y la verdad es que a esta altura, año 2016, nada ha pasado, no ha avanzado eso, y este gobierno incluso con su ministro de Hacienda dijeron que no estaba en la agenda, no estaba entre las prioridades. La verdad que a esta altura el gobierno y el país tienen que darle una explicación a los ciudadanos de que, uno, ¿por qué todavía tenemos una ley reservada del cobre? Ya no reservada, pero ley del cobre, ley de cobre, basada en un criterio que no tiene ningún sentido. Y dos, ¿por qué no tenemos un sistema de financiamiento para que no parezca que queremos dejar sin plata a las Fuerzas Armadas? Un sistema de financiamiento moderno de las Fuerzas Armadas en Chile. Y bueno, respuesta no hay, y probablemente la explicación es que no ha estado entre las prioridades nomás. Bueno, ahí están entonces los signos de interrogación, ¿no es cierto? Que se unen al tema de las pensiones, otro signo de interrogación para este 2016, como tú mismo lo decías, David Bravo, que fue líder de esta comisión, lo deja ver en la entrevista del día de hoy. Me gustaría también hablar de un tema que también ha estado marcando la agenda, tiene que ver con la colusión, tiene que ver también con la labor que hace la Fiscalía Nacional Económica, tiene también que ver con el mercado de capitales, qué pasa con una serie de elementos que estarían teniendo ingredientes y que habría que reformar, porque hay una serie de desafíos, lo hemos dicho, no solo el tema de la libre competencia, sino que también el tema del mercado de capital. Te lo digo porque también tú fuiste ex superintendente de bancos e instituciones financieras, o sea, te tocó ver lo que significa la legislación, la regulación en un aspecto donde Chile se ha modernizado, pero todavía nos falta mucho para llegar a los estándares de países, por ejemplo, como las de la OECD. Sí, yo lo primero que diría con respecto al tema de la colusión es que para cualquier economista, sea izquierda o derecha,
la colusión es probablemente el acto más grave que puede cometer una empresa o un conjunto de empresas en una economía de mercado. Porque atenta contra la esencia de la economía de mercado, que es la competencia, que es la que permite que el crecimiento sea virtuoso, que llegue a la mayor cantidad de personas posible, que significa bajas de precio, mejoras de calidad, etcétera. Por lo tanto, la colusión está típicamente castigada muy severamente en las legislaciones modernas. Hay una discusión de si muy severamente significa con o sin pena de cárcel, pero es una discusión técnica que es válida y que eso es lo primero que yo diría. Entonces, aquí no hay nadie que pueda mirar para el lado cuando el país conoce casos de colusión, porque hay nada más se me ocurre a mí que pueda ser más grave y más dañino para el mercado. Lo segundo que yo diría es que, y que la gente no tiene por qué saber, es que hace pocos meses atrás, no hace pocos años, pocos meses atrás se hizo una reforma muy significativa a la regulación, a la legislación pro competencia. Se fortaleció la Fiscalía de Nación Económica, se fortaleció el Tribunal de Libre Competencia, se crearon exigencias de avisar ex ante cuando se pretenden hacer fusiones a la autoridad para no tener que ir incluso durante estos días había una ley que se estaba pidiendo que era demasiado acucioso el proyecto, por ejemplo, cuando había la fusión de una empresa con otra, porque en el fondo uno también le está dando elementos que estaban dentro de la negociación con el competidor. Por supuesto, y hay toda una discusión ahí técnica que es compleja y que hay que asumir, pero bueno, es parte de los desafíos que uno tiene que alcanzar. Se aumentaron significativamente las multas, ya están mucho más alineadas con la OECD. Te fijas, se repuso la pena de cárcel que se había sacado en el 2003 y se fortaleció la delación compensada, que es una herramienta que ha demostrado ser muy útil. Que un poco es la que se usó en este caso. Para disuadir los actos de colusión. Y bueno, esto acaba de ocurrir. Los técnicos, y estoy tratando de hablar con la mayor objetividad posible, aunque sea persona, y me ha tocado conversar desde mi rol en el CEP con técnicos de un lado y de otro, y todos están bastante de acuerdo en que esta es una buena ley, y lo que hay que hacer ahora es esperar que esta ley acumule experiencia para poder evaluarla. Entonces, ¿qué es lo que le falta, dices tú? Sí. Bueno, entonces, a ver, primero que se haya descubierto un caso nuevo o no, que por lo demás no se era descubrió, nuevo, sino que se filtró, que es algo re dañino. Porque sí, fíjate que yo también ese es otro tema, compensada. y fíjate que hoy día también es un tercer tema, o sea, que se habla, incluso aquí está, por ejemplo, Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice lo más grave es la filtración porque daña la investigación y la institucionalidad, es cierto. Afecta la confianza de empresas que en el futuro podrían querer acogerse a la delación compensada si creen que su informe... El punto no es que se sepa. Y también afecta la investigación porque tú alertas a la otra parte. Claro, ese es el punto. El punto no es que se sepa, es que se sepa ahora. Que no se sepa al final del proceso. Se sepa en un momento en el cual se está investigando y tú no quieres que las empresas que potencialmente están involucradas sepan por qué se está investigando y qué se está investigando. Exacto. Para que no tomen acciones que hagan imposible después a la Fiscalía poder llevar a cabo las acciones que se necesitan. Entonces esto es muy dañino lo que pasó. Es primera vez que pasa que se filtre un proceso en el medio y yo creo que ahí hay que tratar de averiguar qué ocurrió. Es una segunda cosa. Una tercera cosa y final, yo diría, mira, lo que está pasando en Chile en el último tiempo, muchos piensan que es resultado de esta nueva institucionalidad y está permitiendo saber cosas que se sabían hace rato. Y por ¿Tú lo tanto, estás de acuerdo con eso? Bueno, a ver, es que no tenemos el contrafactual, nosotros no sabemos qué es lo que pasaba antes porque no nos enterábamos. Pero la evidencia internacional te muestra que en la medida que los países van avanzando, estas cosas se van sabiendo más porque hay más transparencia y no hay ninguna evidencia internacional que sugiera que en los países más pobres, como era Chile hace 30 años atrás, los actos que se riñen con la competencia sean menos frecuentes, al revés. Entonces, el sentido común te dice que probablemente lo que pasa hoy día pasaba al menos igual antes. Por lo tanto, mucho de lo que está pasando ahora es resultado de que estamos sabiendo cosas que antes no sabíamos. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de calma, hay que estar contento que estas cosas se sepan, no porque ocurrieron, pero porque por lo menos se hicieron públicas. Hay que hacer una evaluación en un par de años más para ver cómo la legislación está funcionando y ahí menciono 2 o 3 cositas muy rápido, solo una línea, el titular, con respecto a qué se podría cambiar hacia adelante según los técnicos, y yo aquí no soy experto en esta materia. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, la pasividad que se le ha criticado a la Fiscalía Nacional Económica? Bueno, es que la Fiscalía Nacional Económica no podía hacer público una investigación porque no puede justamente hacerlo en el proceso, no tiene atribuciones para hacerlo y por tanto no sabemos qué cosa ha hecho la Fiscalía Nacional Económica, porque no nos ha dicho qué hizo. Entonces esperemos a que nos informen algún tiempo más cuando esto termine cuáles fueron las acciones que tomó y veamos si fue o no fue pasiva. Y efectivamente la Fiscalía tiene que estar en un contexto con recursos limitados decidiendo qué causas investiga y cuáles no. Pero yo no tengo antecedentes para suponer que la Fiscalía no ha sido suficientemente diligente en este caso porque está todavía en proceso. ¿Y cuáles son los desafíos? Pero mira, desafío 1 es que la Fiscalía Nacional Económica
que hoy día depende completamente del gobierno de turno, Sea independiente. tenga un liderazgo, porque hoy día tiene mucho poder el fiscal, y si el fiscal decide no seguir una causa, nosotros no nos enteramos, digamos. Entonces, un poquito tu inquietud, tratar de separarla, y esto se ha dicho tantas veces, parece un lugar común, pero no por ello es menos relevante, una mirada un poquito más separada del ciclo político de la persona que está a cargo de la fiscalía. Pensándolo prudencialmente, no porque el actual esté sujeto o esté capturado, pero pensando en la institucionalidad se fortalece. Bueno, veamos, por ejemplo, lo que ha sido el desarrollo del Banco Central Claro, de esa es la Chile. idea, O sea, esa es la idea, un ente autónomo, respetado, que solamente ha generado mayor estabilidad. Por supuesto, y que tengamos un buen fiscal hoy día no está garantizado mañana, y por tanto uno tiene que tener buena institucionalidad, no puede depender de las personas exclusivamente. Tiene que fortalecer la institucionalidad. Lo mismo que hacer hay que fortalecer el Tribunal de Libre Competencia, hay que permitirle, por ejemplo, que pueda actuar por oficio. Y así, te fijas, ese es el tipo de cosas que levantan los técnicos y que deberían considerarse en una evaluación futura de la nueva ley. Podríamos seguir conversando, Rafael, pero se nos acabó el tiempo. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en este día. Que tengas una feliz Navidad. Bueno, lo mismo tú y el resto de la gente que nos está escuchando. Bueno, y nosotros aquí en Mirada Financiera nos reencontramos mañana a las 2. Esté atento y siga en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.